Muy buenas a todos, familia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todos muy bien. Hoy tenemos aquí un videíto especial. Ya sabéis que mencioné que el jueves no podría hacer directo y demás porque, bueno, tengo que llevar a la gata al veterinario, además, la vida. Em, pero claro, no quería dejaros sin ningún tipo de contenido. Y es que Estrella Galicia, y desde aquí pues creo hay que agradecerle sin duda, nos ha facilitado esta entrevista con Mar Márquez que vamos a poder compartir pues aquí con todos vosotros en el canal, ¿no? Va a ser en vídeo, la vais a poder ver ahora. Eh, Estamos hablando, pues, del vigente campeón del mundo, ¿no? De MotoGP. Que es cierto que la temporada 2026 quizás ha empezado en un contexto pues un poco particular, algo que mucha gente creo que muchas veces no tiene en cuenta, ¿no? Marc vuelve a competir después de una lesión que sufrió el año pasado en Indonesia, justo después de haber pues asegurado, ¿no? su noveno título mundial. Un invierno largo, de recuperación, de trabajo físico, de intentar volver a encontrar esas sensaciones, ¿no? Necesarias para competir al máximo nivel eh, en MotoGP, ¿no? El primer gran premio del año en Tailandia, pues dejó además un fin de semana bastante intenso, ¿no? El sábado vimos una sprint espectacular, con Marc luchando por la victoria hasta la última curva contra Acosta, que finalmente además se tuvo que decidir, pues, de una forma un poco, bueno, como un poco cuestionable, ¿no? Con esa sanción. Pero incluso, creo que queda claro que incluso dentro de esta situación, con este proceso de recuperación, sigue siendo uno de los pilotos más competitivos de la parrilla, ¿no? El domingo, en la carrera larga, el enfoque fue algo diferente, ¿no? Marc optó por una estrategia un poco más conservadora, como nos dijo, pensando en gestionar el esfuerzo físico después de tantos meses sin competir en carrera, y todo apuntaba a que podía acabar en el podio. Es más, yo la verdad que estoy bastante seguro que segundo o tercero hubiese quedado, pero ese problema técnico, ¿no? De ese suministrador externo acabó con cualquier opción, ¿no? Un desastre de fin de semana de Michelin. Con este contexto, pues va a empezar la conversación que vais a ver de Marc Márquez. Por eso quería un poco, pues, contexto que todos conocéis, pero bueno, creo que es importante, ¿no? La primera pregunta va precisamente sobre cómo se ha encontrado físicamente durante la pretemporada y en este primer Gran Premio del año en Burirán. A continuación, pues vamos a escuchar a Marc hablar sobre ese proceso de recuperación, sobre cómo ha sido este invierno y sobre el margen de mejora que todavía siente que tiene después de la lesión. Y creo que esto es importante. Os lo voy a poner ahora aquí. Ahí está. Bueno, ha sido un invierno largo, sobre todo porque cuando no hay vacaciones y enlazas en una recuperación, eh, combinándolo con la preparación física, es una de las cosas más duras, pero no era nuevo. Así que bueno, hemos empezado la temporada bastante bien físicamente, gracias a todo ese trabajo que hicimos en invierno. Lógicamente, intuyo que aún tengo margen de mejora. No te lo sé decir porque después de una lesión, el 100% no sabes dónde está. Hay veces que una lesión el 100% te lo baja un 2% y hay veces que te lo baja un 15%. Pero bueno, esperemos que poco a poco podamos ir mejorando y me encuentre mejor las siguientes carreras. Bueno, recordad que una cosa que hemos mencionado antes, que he mencionado antes, vaya, el hecho de que un Mark incluso todavía en pleno proceso de recuperación, y creo que es muy positivo, y creo que eso es lo que hay que recalcar, que el mismo Mark siente, intuye que todavía tiene ese margen, ¿no? De mejora de recuperación, pero aún así, donde estaba en el punto del comienzo de temporada, había hecho segundo en la parrilla, podría haber ganado la sprint si no hubiese sido por esa decisión y estaba para hacer podio el domingo, ¿no? Un fin de semana raro para Ducati. Es decir, que competitividad tiene sin duda alguna. Marc Márquez incluso sin estar al 100%. Después de hablar de lo físico, la conversación inevitablemente se dirige pues, a uno de los momentos pues, más comentados, obviamente, del fin de semana, ¿no? Que es la sprint del sábado. Una carrera absolutamente frenética, yo creo que de las mejores sprints que hemos tenido, donde Marc llegó a liderar. Llegó líder realmente, ¿no? A la última curva, pero tuvo que devolver la posición, ¿no? Tras una sanción, pues un poco cuestionable, ¿no? Eh, la siguiente pregunta va un poco sobre esa dirección. Si cree que esa sanción fue justa o no. Lo escuchamos.
Bueno, sobre todo la sprint del sábado o el fin de semana en general fue bueno, pero sobre todo esa sprint del sábado luchando por la victoria, defendiendo, porque no era el más rápido en pista, pero bueno, defendiendo ahí es cuando tiras de experiencia. Pudimos llegar hasta la última curva primeros, pero cumpliendo esa sanción que se me notificó en la penúltima curva, cuando recibí yo el mensaje en la pantallita que llevamos, pues no me tocó otra que cumplirla y simplemente lo que hacemos es seguir las reglas de los árbitros. Si el árbitro pues, pone el límite en un punto, nos tenemos que adaptar. Evidentemente era una situación, era una acción al límite. Se podía sancionar, no, sí, no. Evidentemente siempre el que le toca dirá que no y el otro quizá dirá que sí, pero sí que es cierto que el motociclismo, sobre todo esas dos últimas vueltas, siempre el punto de agresividad sube un poco y siempre pues, se intenta defender al máximo, pero orgulloso también de cómo finalizó la carrera. Pues bueno, todo queda dicho, ¿no? Al final es que es increíble, ¿no? Que te notifiquen. Hombre, también te digo una cosa, ¿eh? Incluso puede ser rápido haber elegido. Está claro que al final también quizás en el panel de comisarios piensan, pues si lo vamos a sancionar, vamos a decirle ya que pierda una posición antes de sancionarle y que sean 3 segundos e incluso pierda, ¿no? La segunda posición del podio. Pero igualmente, un poco desastre. Yo creo que al final el tema de que haya tanta disparidad en la opinión es precisamente lo que te hace ver bueno, que sea tan cuestionable y que además, aunque tampoco en el reglamento esté tan estipulado qué cosas sí, qué cosas no, es también lo peligroso porque da a que al final en lo que se basa una decisión entre la dirección de carrera es básicamente más una opinión, ¿no? Más que algo que digas tú. No, esto es así y es así siempre. Por eso ese es el miedo, ¿no? Yo creo que tienen los pilotos y lo que Marc ha dicho varias veces, que a partir de ahora se tendrá que juzgar siempre así, ¿no? Estas maniobras. Pero bueno, más allá de la polémica actual, lo interesante de esta respuesta creo que es ver cómo afronta Marco un poco este tipo de situaciones, ¿no? Al final habla un poco de límites, de la agresividad en las últimas vueltas y de cómo en MotoGP ese punto yo creo que de intensidad siempre aumenta cuando, bueno, pues cuando se está luchando por la victoria. Es que no queda otra. Después de esa sprint tan intensa, pues llegó la carrera del domingo, donde su planteamiento fue completamente diferente. Aquí ya entran otros factores: gestión física, la estrategia de la carrera y también la lectura de cómo estaba realmente la situación en pista, algo que sabemos que a Marc Márquez se le suele dar bastante bien, ¿no? En la siguiente pregunta le plantean precisamente cómo afrontó esa carrera y cómo vio a sus principales rivales en este inicio de campeonato. Vamos a escucharlo. Sí, el domingo en la carrera larga lo enfoqué completamente diferente. Ya vi en el warm-up que me levanté del sábado al domingo mal, con poca fuerza, y entonces vi exactamente o entendí cómo tenía que afrontar la carrera y simplemente la afronté en plan de resistencia, supervivencia. Y es ahí donde intenté gestionarme mucho al principio físicamente y a nivel de neumáticos, para de esta manera las 10 últimas vueltas lanzar el ataque, estuviera donde estuviera, para sacar ahí unas buenas vueltas y recuperar tiempo. Lo hice, lo estaba haciendo, pero en esa curva 4, pues bueno, por querer ir, cosas que no hago nunca, de, bueno, vamos a buscar el camino seguro, que era pues renunciar la curva y saltar fuera la escapatoria y entrar tranquilamente, aunque perdiera tiempo. Pinchamos la rueda trasera, cosa que no había pasado nunca, y es ahí donde bueno, tuvimos ese punto de mala suerte, pero ya te digo, me encontraba bien y si no hubiera pasado nada raro las 6 últimas vueltas, hubiéramos celebrado el Gran Premio en el podio. Pues bueno, en su explicación creo que se entiende bastante bien, ¿no? Cuál era el plan, ¿no? Marc al final habla aquí un poco de carrera de supervivencia, de gestionar al principio para intentar atacar en las últimas vueltas, algo muy característico de su estilo, ¿no? Cuando la situación física o técnica, sobre todo, no es la ideal, ¿no?
Y precisamente cuando parecía que ese plan podía terminar con un podio, pues aparece ese problema con la presión del neumático trasero que lo obligó a abandonar, ¿no? Sí que es cierto que, viendo los ritmos, yo sigo pensando que no sé si segundo, no lo sé, eso ya es más difícil, pero tercero mínimo seguro, la verdad, viendo el ritmo de Marc y el de Raúl. Pero bueno, después de repasar el inicio del campeonato, la entrevista entra en una pregunta más amplia, casi más personal, podríamos decir, ¿no? Porque si hay algo que ha definido la carrera de Marc Márquez es precisamente su capacidad, pues, de levantarse, ¿no? Después de momentos complicados, caídas, lesiones, periodos de recuperación muy largos, y aún así volver a competir al máximo nivel, pues como vimos el año pasado, que arrasó, ¿no? En el Campeonato del Mundo. Y la siguiente cuestión va en esa línea, ¿no? ¿Qué podemos esperar de Marc Márquez esta temporada y qué versión del piloto vamos a ver en el 2026? A ver qué es lo que nos dice Marc. Pues es el de la temporada, espero, competición. Competición significa tenemos que estar listos para todo. No espero una temporada como la del año pasado, que creo que no es lo normal. Lo normal es que estemos luchando hasta las últimas carreras, pero bueno, para eso tenemos que seguir trabajando, tenemos que mejorar, tanto a nivel de pilotaje como a nivel de mecánica y siempre buscar un poquito más. La décima cuenta, así que intentaremos en las siguientes carreras dar un pasito y ver, que ya lo he visto un poco, quiénes serán los rivales. Bezzecchi estará muy fuerte toda la temporada, a Costa se le vio pilotar muy bien y luego, pues sin olvidarme nunca de Alex y Pecco que están yendo muy rápidos. Bueno, aquí aparece una idea interesante que resume bastante bien cómo afronta este año, ¿no? Espera competición. Como más o menos nos imaginamos que sería este 2026, algo más peleado, ¿no? No una temporada cómoda, no un campeonato decidido pronto. Sino una temporada larga, con rivales fuertes y mucha batalla en pista. Y solo con una primera pincelada de la temporada podríamos pensar que puede ser así, ¿no? De hecho, en su respuesta menciona algunos nombres que ya han empezado a destacar en este inicio de temporada, ¿no? Bezzecchi, Acosta y su hermano Alex Opeco menos, pero los test fueron muy bien. Teniendo en cuenta que esta primera carrera no ha ido quizás como tendría que haber ido, teniendo en cuenta cómo fueron los test, tampoco los descartaría a día de hoy, ¿eh? Bueno, ahora la conversación cambia ligeramente de enfoque y mira hacia el futuro del campeonato, porque al final esta temporada también marca el debut de, bueno, de Moreira, de Rueda en Moto2 y demás, ¿no? Al final pilotos como Diego Moreira, José Antonio Rueda, que además forman parte del proyecto de Estrella Galicia, ¿no? 0-0. La siguiente pregunta le piden precisamente a Marc algún consejo para ellos en este inicio de su etapa en el Mundial. Vamos a ver qué consejo les da Marc Márquez. Que no vaya muy rápido. Al debutante se le aconseja paciencia, paciencia porque tienes que ir quemando etapas. Por ejemplo, pues tanto Moreira como Rueda este fin de semana pasado quemaron la etapa de que es un fin de semana en la categoría nueva. Tú puedes entrar en una moto, pero un fin de semana es diferente, que es una carrera, que es gestión de neumáticos con moto ya más grande, tanto uno para el otro y yo creo que con esa paciencia y esa insistencia van a ir mejorando, que no hay otro camino. Esto, bueno, la respuesta de Mar va muy en la línea, ¿no? De lo que suele repetir siempre cuando se le habla de jóvenes pilotos, ¿no? Paciencia, adaptarse poco a poco a la moto, entender las carreras, gestionar los neumáticos, avanzar pasito a pasito sin volverte loco, ¿no? Porque al final en el motociclismo, como él mismo, como el mismo Marc ha dicho muchas veces, no hay atajos, no existen esos atajos. Y a no ser que seas un super crack, super talento de estos, pues como el mismo Mark, pues es difícil, ¿no? Que llegues y lo hagas, ¿no? La primera, ¿no? La entrevista, aquí esto me parece interesante, termina un poco mirando más allá del presente, ¿no? Entrando en uno de los grandes cambios que se avecinan en MotoGP. El nuevo reglamento técnico que llegará en 2027. Un cambio importante con reducción de cilindrada y otras modificaciones pensadas para, según MotoGP, para mejorar la seguridad y controlar la velocidad punta de las motos, ¿no? En esta última pregunta le piden su opinión sobre estas nuevas reglas y sobre cómo se toman este tipo de decisiones dentro del campeonato. Vamos a escuchar a Márquez, a ver qué es lo que nos dice.
No, cuando hay un nuevo reglamento, normalmente lo deciden el campeonato con la MSA, que se llama, que son todos los equipos. Es ahí donde decidieron pues, bajar la cilindrada, cosa que estoy de acuerdo, sobre todo porque ahora se llegaba o se llega muy rápido, 360 casi todos los circuitos. Es creo que una velocidad innecesaria para el espectáculo y lo que hace es incrementar mucho el riesgo. Y había otro problema, que los circuitos, las escapatorias de los circuitos se estaban quedando pequeñas, porque cada vez se iba más rápido, cada vez se llegaba más rápido y los circuitos pedíamos más escapatoria porque si hay un fallo, pues el muro cada vez lo veías más cerca. Entonces lo que han hecho es adaptar las motos a intentar reducir esa velocidad máxima, pero los tiempos yo creo que en muchos circuitos serán muy similares o incluso más rápidos, porque sacas peso, sacas caballos, pero ganas agilidad. Entonces veremos cómo se desarrolla, pero ya te digo, será una temporada también que nadie te puede asegurar la mejor moto, nadie te puede asegurar que tenga la varita mágica, como piloto tampoco, de que yo me voy a adaptar más rápido que todos, pero va a ser una temporada de evolución constante. Pues bueno, creo que Mark explica estos cambios, bueno, que al final estos cambios se deciden dentro del campeonato, pues junto con los fabricantes, que el objetivo principal es reducir velocidades, que ya se estaban alcanzando cifras, pues loquillas, ¿no? En algunos circuitos, y algo que según él mismo comenta, pues incrementa el riesgo, ¿no? Y obliga a replantear también el tamaño de las escapatorias en muchos trazados, ¿no? Algo que, bueno, así también es como te lo vendió, nos lo vendió, mejor dicho, MotoGP a todos, ¿no? Además, hay que decir que también apunta a algo interesante, ¿no? Aunque se reduzca la potencia, las motos podrían seguir siendo igual de rápidas o incluso más en algunos circuitos, gracias a la mejora de agilidad y peso, ¿no? En estas motos. En definitiva, creo que es un vídeo interesante. Siempre escuchar a cualquier piloto, pero hombre, escuchar a Marc Márquez creo que es muy interesante siempre. Creo que en definitiva, una temporada que acaba de empezar con muchas incógnitas todavía por resolver, muchísimas, pero con una cosa bastante clara. Creo que Marc Márquez va a estar absolutamente en la pelea. Y creo que encima, como dije antes de comenzar la temporada, va a ir de menos a más. Y como él mismo dice, lo que espera un poco de este campeonato es competición. Y viendo cómo ha comenzado el campeonato, pues parece que vamos a tener bastante. En fin, desde aquí simplemente darle las gracias a Estrella Galicia por este vídeo, un vídeo que podemos mostrar aquí en el canal. Así que mil gracias a Estrella Galicia, mil gracias a Lau por, como siempre, tenernos en cuenta, tenerme en cuenta a mí y al canal para estas cosas. Y nada, señores, que espero que hayáis disfrutado estas pinceladas, ¿no? De Marc Márquez, algunas preguntitas. Simplemente, pues como siempre, agradeceros de corazón a todos los que estáis ahí. Si no estás suscrito, te agradecería mucho que te suscribas, que le des a like, que le des al botón del hype también, que también ayuda. Y nada, mil gracias de corazón a todos, como siempre, por estar ahí. Y nosotros nos vemos en la siguiente.